Hola, mi nombre es Susana Delgado, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia y hoy voy a hablar sobre una de las sentencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso González y otras versus México, caso también conocido como Campo Algodonero. Este caso marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos de las mujeres en América Latina porque visibilizó algo que por años fue ignorado, los feminicidios y la falta de respuesta del Estado frente a ellos. Para entenderlo, hay que ir al contexto. En Ciudad Juárez, México, desde los años 90 comenzaron a reportarse un número alarmante de desapariciones y asesinatos a mujeres jóvenes, la mayoría de ellas trabajadoras de maquilas o estudiantes. Estas mujeres desaparecían camino a su trabajo o escuela o después de salir de ellos y muchas veces sus cuerpos aparecían días o semanas después en lugares alejados, con señales de violencia tanto física como sexual. Lo más grave era que las autoridades no hacían casi nada. Las familias denunciaban y nadie las escuchaba. Se culpaba incluso a las propias víctimas o se les decía que se habían ido con un novio o que seguro habían huido de casa y que después volvían. En noviembre del año 2001, se encontraron los cuerpos de varias mujeres jóvenes en un lugar conocido como el Campo Algodonero. Entre ellas estaban Claudia Ivette González, de 20 años de edad, Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17 años. Sus familias habían denunciado su desaparición desde el inicio, pero las autoridades no actuaron con la rapidez ni con la seriedad que correspondía. Las investigaciones fueron lentas, llenas de errores y negligencias. Por eso, las familias, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte analizó todo y determinó que el Estado mexicano fue responsable por la violación de varios derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y el derecho a la igualdad y no discriminación. También consideró que México incumplió su obligación general de respetar y garantizar los derechos. De igual manera, falló al deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, lo cual está establecido en la Convención de Belém do Pará, que es una de las normas internacionales más importantes para proteger a las mujeres contra la violencia. Además, la Corte recordó que el Estado tiene una obligación especial de actuar con debida diligencia cuando hay denuncias de desaparición de mujeres, precisamente por el contexto de violencia de género que se vive. Esto quiere decir que las autoridades no pueden esperar ni un solo día para investigar, porque cada hora puede ser vital. Y en este caso, se concluyó que las mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte, por lo que si la investigación se hubiera realizado a tiempo, posiblemente no hubieran tenido un final tan trágico. Pero México no lo hizo, no investigó de inmediato, no buscó pruebas correctamente y tampoco garantizó un proceso justo ni para las víctimas ni para sus familias. Un punto importante es que el Estado mexicano no falló solo después de los crímenes, falló desde antes porque ya existía un patrón de violencia contra las mujeres y aún así no tomó medidas para prevenirlo. Cuando analizamos este caso desde la justicia penal, hay muchos puntos que saltan a la vista. Por ejemplo, el acceso a la justicia fue casi inexistente. Las familias se enfrentaron a indiferencia, a funcionarios que no tomaban las denuncias en serio, a falta de recursos y a una justicia que simplemente no respondía. Todo esto demuestra que aunque la ley diga que todos tenemos derecho a un juicio justo, en la práctica muchas veces las víctimas se topan con un sistema que las revictimiza. En cuanto al debido proceso, también hubo grandes fallas. Las investigaciones fueron tan malas que no se respetaron las garantías mínimas que cualquier caso debería tener. Hubo errores en la recolección de pruebas, falta de perspectiva de género y ausencia de protocolos especializados. Todo eso muestra cómo el sistema penal puede fallar no solo por omisión, sino también por prejuicio.
Si hablamos del principio de legalidad, la Corte no dijo que se violara porque se aplicaran leyes indebidas, sino porque las leyes y procedimientos que ya existían no se aplicaron correctamente. Es decir, México tenía la obligación de usar su marco legal para proteger y sancionar, pero no lo hizo. En cuanto al principio de territorialidad, el análisis fue claro. El Estado mexicano no puede decir que no era su responsabilidad porque los hechos ocurrieron dentro de su territorio y por tanto le correspondía garantizar la seguridad y la justicia a sus habitantes. Un punto clave de la sentencia fue que la Corte Interamericana señaló que el Estado tiene tres grandes obligaciones cuando se trata de derechos humanos: prevenir, sancionar e investigar. Y en este caso, México falló en las tres. No previno los feminicidios, a pesar de que ya sabía que había un patrón de violencia contra las mujeres. No investigó adecuadamente cuando ocurrieron y no sancionó a los responsables. Además, no brindó una reparación efectiva a las familias, que por años tuvieron que cargar con el dolor y con la impunidad. Por eso, la Corte ordenó al Estado mexicano tomar medidas concretas como mejorar los protocolos de investigación, capacitar a los funcionarios en perspectiva de género, construir un monumento en memoria de las víctimas y ofrecer disculpas públicas. Este caso no solo fue importante para México, sino para toda América Latina, porque dejó claro que la violencia de género no es un problema privado ni de violencia doméstica, sino un asunto de derechos humanos y que los estados tienen la obligación de actuar desde la prevención, la justicia y la reparación. Si analizamos todo eso desde el sistema penal, podemos ver que no basta con tener leyes o tribunales. Lo esencial es que haya voluntad real para aplicar la justicia con perspectiva de derechos humanos, que se escuche a las víctimas y que se evite que los casos queden impunes. De nada sirve tener un código penal si las instituciones no funcionan o si la sociedad normaliza la violencia. El caso del campo algodonero demuestra que el sistema penal debe ser una herramienta para proteger, no para ignorar o justificar la injusticia. El papel del sistema penal ante violaciones de derechos humanos tiene que centrarse en garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y sobre todo no repetir los errores del pasado. Cuando un Estado falla en proteger a las personas más vulnerables, también falla en su compromiso con los derechos humanos. Por eso, este caso sigue teniendo tanta importancia y relevancia, porque nos recuerda que detrás de cada expediente hay vidas, familias y sueños que merecen justicia, y que la lucha por los derechos humanos no termina con una sentencia, sino que continúa cada día, en cada denuncia, en cada esfuerzo porque la justicia sea realmente igual para todos.